Instituto de Ciberseguridad, Capacitación y Entrenamiento Real. ¿Por qué debemos aprender a programar? Todo el mundo en este país debería aprender a programar porque enseña a pensar. Steve Jobs, las computadoras son extremadamente tontos, pero son las mejores siguiendo instrucciones. Programar es simplemente llevar una secuencia de pasos para lograr solucionar un problema. Bienvenidos al curso. Juntos construiremos una metodología para lograr con éxito aprender a programar. Soy Francisco Javier Díaz. Este curso está diseñado para principiantes e inquietos en el aprendizaje de la programación. En este curso aprenderás de manera rápida y fácil la lógica de la programación, permitiendo desarrollar habilidades para comprender la mayoría de los lenguajes. Nos surge una pregunta: ¿qué es la programación? Bueno, en resumen es manipular datos. Nosotros programamos cuando hacemos una operación matemática, cuando nos despertamos al trabajo, cuando hacemos un cronograma de actividades para toda la semana, cuando cocinamos y demás. Pero antes de continuar, la siguiente pregunta que se nos ocurre es: ¿qué es un algoritmo y cuál es la relación con la programación? Pues los algoritmos los vivimos a diario. Por ejemplo, cuando hacemos algo de comer, una actividad de rutina, ir al gimnasio, entre otros. Tiene un principio y un fin, y una serie de pasos lógicos para lograr un objetivo o la solución de un problema. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre el algoritmo y la programación? Que el algoritmo es esa secuencia de pasos que nos permite desarrollar esa actividad, muy relacionado con la programación. Pero en la programación lo hago para que esto sea repetitivo y no tenga que realizarlo una y otra vez, sino que a través de un solo ejercicio se puede realizar constantemente o automáticamente. Esto lo vamos a ir aclarando a medida que vamos avanzando en el curso. Vamos a ver un ejemplo de un algoritmo. El primero que se nos ocurre es para ir al trabajo. Tenemos un inicio y un fin. Nos despertamos, algunos vamos a la ducha, otros desayunan, nos organizamos, algunos desayunan inicialmente como lo mencionamos o desayunan después de organizarse. Salimos de casa, cogemos el transporte, llegamos al trabajo, fin del algoritmo. Otro algoritmo son las operaciones matemáticas. Siempre hay un inicio y un fin en un algoritmo. En el caso de las operaciones matemáticas, escribimos un número en el cuaderno, luego escribimos el símbolo que vamos a operar: suma, resta, multiplicación, división. Escribimos el segundo símbolo, el segundo número que vamos a operar. Miramos cuál es la operación, si fue una suma o una resta, y hacemos esa operación, damos un resultado y lo escribimos. Fin del algoritmo. Hacemos un algoritmo matemático, pero en todo, en este ejemplo, pero en todo se puede hacer un algoritmo, una receta y demás. Miremoslo en un ejemplo simple en PHP. Declaramos dos variables, vamos a ver qué son variables. Sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos esas variables. Bueno, aquí hay un error, aquí faltó división. Pero entonces restamos, sumamos, dividimos y multiplicamos esas variables. Lo importante es que entendamos que eso es un algoritmo matemático. Que nos puede quedar mal o bien, el computador da un resultado de acuerdo a lo que nosotros hayamos programado. Pero ¿por qué no entiendo entonces la programación? Por lo regular intentamos nosotros aprender primero el lenguaje. Y si intentamos aprender primero el lenguaje, pues tomará más tiempo aprender a programar. Lo primero que debo aprender yo es la lógica de la programación, y por eso también hay un curso desarrollado en la escuela. Entonces, ¿por dónde debo iniciar? Yo quiero programar. Ok. Yo aquí traigo 5 puntos. El primero es utilizar la lógica, y para esto es necesario pensar de manera abstracta. Miremos las figuras que tenemos
Miremos las figuras que tenemos en este ejemplo. Entonces, aquí tenemos unas figuras. Esta figura nos permite de alguna otra forma interpretar que es un dominó, ¿cierto? Que tiene pares aquí, par de 1, el par de 2, el par de 3, el par de 4, el par de 5. Y ponemos lógica, ¿qué seguiría? Un par de 6. Eso que acabaron de hacer mentalmente, un par de 6, solo viendo la figura que se supone que debería estar allí, es lo que se llama pensar de manera lógica y abstracta. Luego vemos el segundo punto, es pensar en lo que quiero hacer, qué debo hacer, qué es lo que quiero hacer, encontrar la respuesta a esa pregunta o a esa figura abstracta. Escribimos el paso a paso de lo que queremos hacer y lograr con esto un algoritmo. Entonces, el primer paso comparamos, por ejemplo, el consecutivo, el dominó, etc. El cuarto paso es la persistencia, es decir, vamos a tener frustraciones en este proceso, pero nos toca constantemente estar retomando, aprendiendo y reaprendiendo el tema del lenguaje de programación. Por ahora simplemente es entender esa estructura de la programación. Y por último, transcribirlo al lenguaje que te guste o requieras. Entonces hay que aprender a programar. Luego de aprender a programar pues, y la lógica de la programación, buscamos el lenguaje que necesitemos para desarrollar nuestro proyecto. Entonces para eso, para poder aprender a programar es importante tener algunos conceptos básicos. Por ejemplo, está el tema de variables. Anteriormente mencionamos aquí variables número 1, número 2, y a eso le dimos un valor, por ejemplo 4 y 8 en este primer ejercicio. ¿Qué son entonces las variables? Como su nombre lo indica, son datos que puede ser diferente cada vez que se vaya a tomar. Para eso entonces cogimos dos cajitas, esta cajita la llamamos A la siguiente cajita la llamamos B, y unas constantes, es decir, menos o más. Puede ser un símbolo positivo o negativo. La cajita A va a contener unos números. La cajita B va a contener unos números. ¿Qué número puedo ingresar yo en la cajita A? Cualquier número. Como puedo guardar cualquier número en esta caja, se llama variable. Guardamos en la variable A un número y guardamos en la variable B otro número. Por ejemplo, en la cajita A guardamos el número 3, en la cajita B guardamos el número 4. Recuerden que puede haber sido cualquier número, por eso se llama variable. Si cogemos un símbolo, menos, nos daría que una cajita, la cajita A menos la cajita B, nos daría un resultado. ¿Ok? De acuerdo. ¿Qué otras variables se pueden dar? Como lo vimos aquí, pueden darse números, pero también pueden darse unos tipos de variables, tipo numérico, número de documento de identificación, tipo texto, ¿sí? Tipo numérico, tipo carácter donde tiene arroba, por ejemplo, y tipo texto largo. Vamos a ver también las definiciones o los tipos de datos. ¿Sí? ¿Se pueden colocar cualquier apellido? Sí, o sea, es una variable. ¿Cualquier nombre? Sí, es una variable. ¿Cualquier teléfono? Sí. Obviamente más adelante estos deben coincidir, pero cada uno es una variable diferente. El número de identificación de una persona es diferente a la de otra. Por eso se puede almacenar en una cajita y por eso, por ende, se llama variables. Constantes. Las constantes, a diferencia de las variables, no pueden ser alteradas. Aquí tenemos como ejemplo el número pi. ¿Sí? Recuerden que pi es 3,1416. No pueden ser alteradas ni modificadas. Por eso se llama constantes.
Como lo mencionamos anteriormente, existen unos tipos de datos. ¿Cuáles son esos tipos de datos? Cada lenguaje escoge o maneja más bien una clasificación, pero los que tenemos aquí son de forma general. Existen tipos numéricos, los que podemos encontrar enteros, flotantes, entre comillas, los que representan cantidad. Los lógicos, falsos, verdaderos, en booleano. La cadena, nombres, dirección, textos largos o textos cortos. Tema de date, es fechas, temas de objetos o tipos, perdón, de objetos, como los arreglos, las funciones y otros definidos por el usuario. Estos tipos de datos los vamos a ver, por ejemplo, donde dice numéricos. Un documento de identidad, un DNI, ¿qué tipo de dato es? ¿Es un entero, es un flotante? Ah, es un entero, ok. Los lógicos, falso, verdadero. ¿Este DNI pertenece a ese apellido y a ese nombre? Sí, es verdadero. No, es falso. Cadena. Por donde dice, por ejemplo, donde dice nombre. ¿Es un número? No, es una cadena. Ok. Date, fechas. Por ejemplo, fecha de nacimiento, no lo tenemos aquí. La fecha de nacimiento nos puede servir para un tipo de datos. Objetos como arreglos, funciones, la vamos a ver más adelante, pero son tareas que desarrolla el programa luego para que se ejecuten en el momento que se les indique. Bien, después de ver los tipos de datos, vemos que son los ciclos. Dentro de los ciclos encontramos términos como for, while, do while y demás. ¿Qué nos permite hacer un ciclo? Un ciclo es repetir hasta que se dé una condición. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una lista de números de menor a mayor, como lo tenemos en este ejemplo, podemos hacer un ciclo con el siguiente algoritmo. Entonces, busca el número menor de la lista. Ahí tenemos 5, 9, 20. El número menor es 1. ¿Sí? Lo tachamos y lo escribiríamos debajo. Suponemos que está debajo aquí. 1. ¿Correcto? Escríbelo. Repite el proceso hasta que todos los números de la lista original estén tachados. Luego que sigue el 1, el 2. Luego el 3. ¿Qué estoy haciendo? Un ciclo, mire. ¿Están todos tachados? No. Luego que sigue el 4. Luego el 5. Démoslo allí. ¿Hasta cuándo va a ser esta lista? Hasta que todos los datos estén tachados. ¿Listo? ¿Cuál es el último? El 20. Ok. El 20. Muy bien. Al final tendremos la lista ordenada. ¿Los tenemos ordenados? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que termina el ciclo. Perfecto. ¿Cuál es la estructura de un bucle, un ciclo? Ok. Existe el ciclo for. Su estructura interactiva es for. Un inicializador. Empieza, por ejemplo, en 1, en 0 o en 2. Una expresión booleana, es decir, mientras ese dato sea menor o igual a el dato al cual yo quiero alcanzar, y una actualización, es decir, que cada vez que dé la vuelta se incrementan 1. En el ejercicio anterior era cada vez que yo mire, tache el número. En cada vez que yo dé la vuelta, ese es for, me incremente una unidad. ¿Sí? Es decir, que en el siguiente iba a costar 2. En el siguiente ciclo va a costar 3 y así sucesivamente. Y dentro de ese for va a haber unas instrucciones que van a repetir hasta que se cumpla la expresión booleana. ¿Sí? Ok. Existe la estructura interactiva do. En este caso
se deja la expresión booleana en la parte inferior o su expresión lógica, y en la mitad se hacen las instrucciones que repitan, es decir, haga este ejercicio, esa instrucción, mientras, por ejemplo, la nota sea menor o igual a 0 o la nota sea mayor o igual a 20. Es decir, que debe imprimir o mostrar esas instrucciones hasta que se cumpla una de las condiciones. Ahí vale 1, ¿es menor o igual a 0? No, entonces se hace otra vez la instrucción, hace otro ciclo. Cuando ya hace 1 ya cueste 20, quiere decir, cuando ya cueste, perdón, 21, quiere decir que ya el ciclo no continúa porque ya se cumple esa expresión lógica. El while es igualito, solo que en vez de escribir tú, escribes while inicial. En la estructura interactiva escribes while, reemplazas el do por el while. ¿Listo? Existen otro término que se llaman condicionales y se representan por el if. If. El if es la estructura condicional y se determina que si se cumple esa condición, si un valor es mayor a otro, mayor o igual a otro, entonces imprima una instrucción o muestra una instrucción si esta es verdadera. O de lo contrario, si la instrucción es falsa. Por ejemplo, si usted va a sacar una nota y vas a perder por debajo de 6, entonces quiere decir, si ese promedio es inferior a 6, quiere decir que es mayor a 6, quiere decir que su nota fue aprobada. Si es verdadera, es aprobada. De lo contrario, ¿qué es? Que es menor. Si es menor, entonces reprobó, perdió o demás. ¿Ok? Existe otro término que se llama switch. En este caso son los casos. Los casos se manejan muy poco, aunque también se pueden usar para hacer un ciclo, para hacer una condicional, o se pueden usar con ciclos y condicionales esta estructura selectiva. Sin embargo, la estructura selectiva es mucho más precisa cuando se refiere a seleccionar una opción, valga la redundancia. Entonces el switch me permite comparar unas variables. Yo tengo, por ejemplo, 5 opciones. Si presiono, por ejemplo, el número 1, entonces va a ser una instrucción. Si presiono el número 2, me va a mostrar otra instrucción. Si presiono el 3, otra instrucción. Cuando ustedes se meten en una página web y le dan inicio, y nosotros, contáctenos, ese menú se puede hacer con un switch. Si presiona inicio me lleva a una página, si presiona nosotros me muestre otra y demás. ¿Listo? Entonces, si se cumple el caso en el cual se mostró o se compara con la variable de la estructura selectiva, entonces nos representa esa instrucción. Y debemos darle un break para que termine esa instrucción allí y no continúe, porque si tenemos una selección de 20, entonces si no detenemos el switch, entonces él va a hacer las 20 instrucciones y eso sería ocupar memoria. Las funciones. Function. Bueno, las funciones nos permiten desarrollar una estructura para que pueda desarrollar unas instrucciones particulares cada que se llame. Esto va a ser muy útil en el momento de programar pues, código espagueti o programación orientada a objetos. La función me determina que yo la puedo llamar en el momento que la necesite y me va a desarrollar la instrucción que ya le he determinado. Entonces, hay un ámbito y tipo de datos del valor que retorna la función. Ya después veremos para qué sirve el private, el int. Existe un nombre de la función, en este caso esa función se llama sumar. Hay unos parámetros de entrada, es decir, unos valores o unas variables que se van a necesitar dentro de las instrucciones.
Esas instrucciones me están desarrollando en este ejercicio una suma y me va a retornar un resultado. ¿Cuál es el resultado? Pues que una persona va a agitar dos números, esos dos números que van a hacer se van a sumar y cuando se sumen me los va a devolver como un resultado. ¿Ok? Pues, ¿para qué me sirve la función? Si yo tuviese que hacer 50 sumas, regresemos en este ejercicio, perdón. Si yo tuviera que hacer 50 sumas, mire la cantidad de veces que tendría que sumar, multiplicar, restar o dividir. Mientras que si yo coloco una función, simplemente lo llamo una vez y selecciono una sola vez y selecciono los números y ya me lo hace las veces que sea necesario, las veces que yo lo llame, ¿correcto? Y ahí pasamos a clases y objetos. Las entidades que conocemos las llamamos objetos y cada objeto tiene unas características que lo hacen diferente a los otros. Las cámaras, la fotografía, los drones, los computadores, el café, en fin, la maleta de viajera, el reloj, todos se llaman, para nosotros se llaman objetos, ¿sí? Y estos objetos se diferencian por sus características, es decir, por sus variables y por sus acciones. Por ejemplo, un lápiz tiene un tamaño, un color hecho de un tipo de material. ¿Y para qué permite? ¿Y qué permite hacer ese lápiz? Escribir. O está el caso del borrador. Tiene también otro tamaño, otro color, es hecho de otro material y tiene unas acciones. ¿Qué hace el borrador? Permite borrar. Ok. Pero entonces, ¿qué es una clase? Una clase la podemos determinar como una especie de molde con el que podemos construir múltiples objetos. Ese molde puede contener variables, para nosotros se van a llamar atributos, y unas acciones que para nosotros van a llamarse métodos. Ya lo hemos visto en un objeto, lo vamos a ver entonces en una clase. Hagamos de cuenta que tenemos un molde de una galleta. El molde de la galleta es la clase, ¿sí? Y cuando hacemos la galleta, ese es el objeto. ¿Listo? Okay. Una clase tiene unas características variables que la vamos a llamar a partir de ahora atributos. Y realiza determinadas actividades o funciones que las vamos a denominar métodos. Mire que dice actividades o funciones. Esas funciones son las que mencionamos anteriormente. ¿Ok? Bien. Entonces una clase es, por ejemplo, persona. Esa persona tiene un nombre, una edad, sexo. Esos son atributos de la persona. Y esa persona puede comer, caminar, dormir. ¿Sí? Esas se llaman funciones, de lo que la persona puede hacer. Pero yo puedo una persona sacar un hombre, una mujer u otro género. Y si saco un hombre, una mujer u otro género, a eso se los vamos a llamar objetos. ¿Correcto? Hoy qué pena. Bien, continuamos con las clases y objetos. ¿De acuerdo? Por consiguiente, entonces, una clase contiene unos atributos, que son las variables que tiene esa clase o ese objeto, unos atributos y unas funciones, lo que hace. ¿Cuáles son las variables de una persona? Nombre, edad, sexo. ¿Qué puede hacer la persona? Bailar, correr, hacer ejercicio.
lo vamos a tratar de realizar en términos infinitivos como comer, caminar, terminados en ar, o ir. Cuando determinamos a partir de una clase un objeto, lo llamamos instanciar. Es decir, cuando convertimos una clase en un objeto, estamos instanciando la clase para traer sus características, sus atributos y sus funciones. Entonces, cuando nosotros ya decimos, vea, esta persona se llama Javier, tiene 30 años, es un hombre, trajimos un objeto y para poderlo traer con esos datos lo llamamos instancia. En resumen, sacar el objeto del molde, traer sus variables y demás, para poder construir un objeto, lo vamos a llamar instanciar. La manera como concebimos más fácil las cosas es a través de objetos, ¿cierto? La programación orientada a objetos es la forma de resolver una problemática a través de la creación de objetos. Para crearlos necesitamos un molde y ese molde lo vamos a llamar clases. La programación orientada a objetos entonces es un paradigma de programación en el que a través de clases construiremos objetos. ¿Sí? Antes de crear ese objeto hacemos nosotros un diagrama de clase y para eso vamos a aprenderlo a hacer a medida que vamos aprendiendo a programar. En teoría, cuando vamos a empezar a programar, debemos tener el conocimiento de qué vamos a hacer o qué es lo que queremos lograr, ¿sí? Para eso es importante conocer que una clase tiene unos atributos y unos métodos, y esa clase tiene un nombre. Por ejemplo, si vamos a crear un rectángulo, ¿cuál es la clase cuál es el nombre de la clase? Rectángulo. ¿Cuáles son los atributos? Las variables que yo necesito, base por altura, base y altura. Las variables, no sé ni cuál es la base ni cuál es la altura, entonces son las variables. ¿Y cuáles son los métodos? Hacer el cálculo de la base por la altura, ¿sí? En el triángulo hacer la división o la fórmula que corresponde. Y cuando tenemos eso bien desarrollado, sabemos cuáles son esos atributos que necesitamos y esos métodos que va a realizar nuestro objeto, a eso lo vamos a llamar diagrama de clase. Importantísimo para desarrollar una aplicación. Pero entonces, ¿cómo diferencio los objetos? Los objetos se diferencian por sus características y acciones. Por ejemplo, yo tengo un carro, eso es el objeto, ese es el nombre de mi objeto, perdón, es carro. El carro tiene marca, color, modelo y peso. El carro puede hacer unas acciones, es decir, puede encender, puede acelerar, frenar y demás. Ahí ya estamos teniendo un objeto particular. ¿De dónde viene ese objeto? Posiblemente de una clase que se llama vehículo, es decir, un molde de cual yo saqué ese carro. En la programación orientada a objetos, nosotros tenemos unos pilares, unos conceptos en los cuales vamos siempre a manejarlos y tenemos que irlos explicando a medida que vamos aprendiendo a programar. ¿Ok? Un pilar es la abstracción. La abstracción expresa las características esenciales de un objeto, es decir, qué podemos traer de ese objeto. La herencia es la posibilidad de crear nuevas clases basadas en una clase existente. Si nosotros tenemos una clase que se llame vehículo, ¿será que nosotros de vehículo podemos crear
carro dos puertas y otro carro cuatro puertas. Claro, y ahí estamos heredando. Encapsulamiento es de ocultar de alguna forma el estado de los datos, de manera que solo se pueda cambiar mediante las operaciones ya previamente definidas de ese objeto. Entonces le decimos si por ejemplo, una variable es privada o es pública y demás. Dependiendo de ese encapsulamiento, podemos utilizar esas variables o no, o hacerle llamados o no a esa variable posteriormente. Poliformismo. Esta palabra pues expresa muchas formas, o sea que yo puedo a través de una clase generar diferentes objetos. A través de una línea yo puedo crear un triángulo, un cuadrado, un círculo. Eso sí lo llamamos polimorfismo correcto. Pero bueno, ¿y qué hago? Ya conocí algunos conceptos. ¿Qué hago? Bueno, lo primero que yo debo hacer antes de programar es el dibujo. Primero hago el dibujo. Más adelante encontraremos o aprenderemos a hacer UML. Pero si yo no hago el dibujo, realmente no voy a saber a dónde quiero llegar con mi programa y nunca voy a aprender a programar. Lo primero que yo hago es, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Ah, bueno, quiero hacer un programa de inventario, por ejemplo, o de facturación. Entonces yo sé que tengo un cliente, mm, que tengo una persona que se encarga de cobrar la cartera y tengo un encargado de las ventas y de administrar el inventario al almacén. Nosotros vendemos el producto, ingresamos la venta y generamos una factura al cliente. Este cliente lo que va a hacer es generarnos un pedido, revisamos si se puede hacer a través de la consulta al inventario y si se realiza, si existe esa consulta al inventario, pues hacemos la venta. Eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio, pero podemos utilizar dibujos para cualquier cosa que nos imaginemos. Bueno, ahora vamos a intentar practicar en PHP, Java y Python. ¿Listo? Estos conceptos fundamentales para poder aprender a programar. Existe unas rutas, unos compiladores que nos permiten aprender a programar en línea, como compileonline.com y entre otros, podemos practicar los ejercicios en línea. Esta es la primera parte del curso. Muchas gracias por su atención. Seguimos en el siguiente módulo. De todas maneras, si quieren profundizar sobre aprender a programar, los invito a que hagamos el curso de la lógica de la programación del Instituto de Ciberseguridad. Nos vemos en el próximo módulo.